En tiempos donde el miedo y el odio intentan dividirnos, en Diálogos Impensados seguimos escuchando las voces que resisten, que sueñan, que siembran esperanza, voces que nacen de los territorios, de la rebeldía y de las espiritualidades que caminan hacia la justicia y la vida. Esto es Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, temporada 3. Voces, territorios y espiritualidades en movimiento. Una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. La Mosquitia es río, selva tropical. Es memoria de un territorio ancestral que vive en quienes lo recuerdan y lo defienden. Allí, en el municipio de Huaspam, a orillas del río Coco, nació Susana Marley Cunningham, hija del pueblo Miskitu de la costa caribe nicaragüense. Durante 3 episodios escucharemos su historia, la de una mujer que se enfrentó al despojo, a la guerra, al exilio, y que aún, desde la distancia, siguió tejiendo comunidad, fe y resistencia. Yo soy Natalia Serrano, y esto es Memoria Viva de la Resistencia, primer episodio de la 3ª temporada del podcast Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, y de la serie Voces, Territorios y Espiritualidades en Movimiento. Mi nombre indígena Mamatara, que significa mamá grande. Tengo 68 años, soy misquita, tuve 5 hijos, o sea, de 4 partos. Vengo del Caribe Norte, o sea, Atlántico Norte, municipio de Huaspán, Río Coco, un municipio netamente de la población misquita. Este territorio, este municipio, se dedica a la agricultura, ganadería, como también a la minería. Cuando habla de su territorio, Mamatara vuelve a los sentidos, al olor de las frutas, a los patios llenos de vida, al sonido de los animales, a las recetas hechas con maíz y a una cultura donde prima lo comunitario. Siempre nos mantenemos en un ambiente de muchos siembros. También tenemos crianza de gallinas, como también de cerdos, y en el patio hay bastante manzanas, peras. Guayaba es el que tiene un olor agradable en el patio. O sea que cuando ellos están floreciendo, el ambiente, el patio, huele como que tuviéramos un perfume caro. Y también el maíz. El maíz nosotros hemos ocupado siempre para la comida de los animales, como también para nosotros, para hacer tamales, nacatamales, atol, todo tipo de derivados de lo que es el maíz. Y pues nosotros crecimos en un ambiente muy, muy agradable, mucha fruta, mucha comida, y podíamos gritar, brincar. Hay un territorio grande, dividido, en el sentido de que también hay escuela, iglesias, casa comunal, pozo comunal. Siempre se trabaja en lo que es siempre para el bienestar colectivo. El territorio no era solo paisaje, era música, era un tiempo marcado por la naturaleza, por la sabiduría ancestral. El sonido del canto de los pajaritos era nuestro reloj, que si escuchamos el viento muy fuerte para un lado, va a llover, pero va a pasar rápido. Entonces uno se prepara en la mañana su bota y su capote para no mojarse en el camino. Hay muchas señas, sonidos en las comunidades para marcar el tiempo, para determinar qué nos avecina. Crecer en la Mosquitia también significaba enfrentarse al poder del Estado. En la escuela estaba prohibido hablar misquitu. Aprender español era obligatorio, aunque nadie lo entendiera.
Así se impuso una educación que no enseñaba a comprender el mundo, sino a callar siglos de lenguaje propio, una colonización que buscaba domesticar la memoria y el territorio. Cuando empecé a estudiar mi primer grado, mis hermanas, mis hermanos y yo no sabíamos hablar español. Y las maestras y maestros eran del Pacífico. Enviaban ahí para que nos diera clase y que nos enseñara a hablar el español. Hubo un tiempo que en ese entonces el presidente de ese país había prohibido hablar nuestro idioma en la escuela. Y entonces escuchaba muy bien lo que decía y después en receso preguntábamos unos a los otros qué significaba eso. Entonces los que sabían un poco nos enseñaban y si la mayoría no podíamos entender, entonces buscábamos a los hijos de las familias de habla español y le pagábamos con pibay cocido, naranja, limón dulce, maíz cocido. Llevábamos en cantidades, caña bien lavado, bien cortadito, y enséñanos el español. Y así fuimos avanzando. Así, entre frutas, trueques y palabras prestadas, fue aprendiendo un idioma que no era suyo, pero que pronto se convertiría en parte de su vida cotidiana. Con los años, esa niña que había tenido que negociar cada palabra se convirtió en maestra. Había crecido viendo a su padre atender a las comunidades como médico tradicional y pastor, y a su madre recibir partos y curar con plantas. De ella y él aprendió que servir no era caridad, sino justicia. Esa herencia de trabajo colectivo marcó su camino. Educar, acompañar, organizar, porque la indiferencia nunca fue opción. La educación a la que nos mantuvo nuestros padres, además del trabajo del campo, la casa, la comunidad, porque mi papá era pastor de la iglesia y también era médico, médico tradicional y en las comunidades donde no hay médico especialista. Mi mamá era partera. Entonces, todo lo que ellos hacían nos enseñaba a nosotros y nosotros le ayudábamos. Mientras íbamos estudiando, pues íbamos aprendiendo eso. Y ya cuando terminando la primaria, pues no hay secundaria en la comunidad rural. Entonces nos tuvieron que trasladar en la cabecera municipal, donde había escuela secundaria. Y el sistema de gobierno nos tenía para este municipio 2 carreras, colegio de enfermería y la escuela normal para formación docente. Y yo me metí a estudiar magisterio, ser maestra, sí. Y cuando terminé el magisterio, toda la gente que termina su carrera era ir a servir a la comunidad. Entonces a mí me mandaron en varias comunidades y me gustaba dar clases. Y las niñas y los niños le pasó como a mí me pasó, que tenía que saber el significado de las palabras que les decía. Entonces le enseñaba en bilingüe. Y en uno de esos años me mandó en una comunidad en la frontera de Río Coco con Honduras. La comunidad se llama Leimus. Cuando ya estaba ahí era en 1982, cuando se reventó la Navidad Roja. Estaba joven y me gustaba trabajar en las comunidades con las familias, con los niños y con los padres de familia. Y yo visitaba las casas de las mamás y hablaba con los padres de familia cómo hacer para ayudar que los niños tengan sillas, porque se sentaban en el suelo a recibir. Y pues coordinábamos muy bien con los padres de familia y pues a los poco tiempo ya los niños ya tenían, aunque sea no individual, pero tenían una mesa y una silla, unas bancas donde ellos podían escribir en esa mesa. Y también cuando ya empecé a ganar en mi pueblo, mis alumnos, todos iban descalzos. ¿Le gustaría usar bota de hule para no venir con el pie lleno de lodo? Sí, maestra, sí, que está bien. Cuando ya empecé a ganar, empecé a conseguir los números de las botas y a comprar sus botas.
Y después de la escuela salimos a la comunidad. Y tenemos que limpiar la comunidad y tenerlo bien limpio, bien aseado, y para que no haya zancudo, porque yo sé que el piquete de zancudo trae malaria. Y así de la escuela salimos ordenando un poco la escuela, la comunidad, y bueno, una alegría, me gustaba esa vida, hasta que la guerra vino y nos asustó, y una tristeza, una división. Muchas familias se fueron a Honduras, ya la comunidad quedó vacía, todo a lo largo del río Coco, los que pudieron cruzarse a Honduras se cruzaron. A lo largo de la historia, los pueblos Miskitu han sufrido la violencia racista del Estado nicaragüense, primero con la dictadura de Somoza y después en la guerra de los 80 hasta la actualidad. En diciembre de 1981, el ejército ejecutó una operación que hoy se recuerda como la Navidad Roja. Casas y cosechas fueron destruidas, familias desplazadas, líderes y lideresas indígenas asesinadas. Lo que para el Estado fue un operativo militar, para las comunidades misquitas fue una masacre que intentó borrar su existencia. Uno de los episodios más duros llegó de una manera inesperada. Fue durante una fila para comprar alimentos que en realidad resultó ser una emboscada para asesinar a quienes esperaban. Mama Tara estaba allí, y en el último momento un soldado la apartó y le indicó que se subiera a un camión. Ese gesto, sin saberlo, le salvó la vida. Horas después, cuando logró regresar a su comunidad, la noticia la golpeó como un eco doloroso. Los soldados se habían llevado a las personas mayores hacia la iglesia. Corrió hasta allí y encontró una escena brutal. Su madre, su padre y líderes comunitarios amarrados como prisioneros. Logró rescatarles, pero frente a ese horror, Mama Tara tomó una decisión. Debía sacarles de Nicaragua. Organizó la salida hacia Honduras, guiada por el instinto de proteger la vida, aun cuando eso significaba arriesgar la suya. Lo que nosotros hicimos fue salirnos clandestinamente, dejar el pueblo y salir a la cabecera municipal en Puerto Cabezas. Nos comunicamos con mi hermana que está en Honduras, y así fue que saqué a toda mi familia a Honduras. Yo me quedé al frente. Yo dije, ¿qué hago, Dios mío? Y me vigilaban. Pensaba que iba a correr. Resistí. Pasamos una y otra dificultades, pero resistí. Y pasamos un buen tiempo de persecución. Después de la Navidad Roja y de sacar a su familia, Mama Tara se quedó en Nicaragua. Primero en Puerto Cabezas y más tarde en Managua. Y ahí, en la capital, su vida tomó otro rumbo. Ese paso fue el inicio de una nueva etapa de lucha, pero también de nuevas pruebas y un exilio que todavía estaba por venir. Esto fue Memoria Viva de la Resistencia, primer episodio de la tercera temporada de Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, y de la serie Voces, Territorios y Espiritualidades en Movimiento, una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Te invitamos a compartir esta historia. Nos escuchamos la próxima semana.